Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Royumi, yo soy Carmen y si están aquí es porque quieren saber cuándo se celebra el Setsubun. El Setsubun es una fiesta tradicional en Japón que se celebra justo un día antes del inicio de la primavera según el calendario lunar japonés. Normalmente cae en los días 2, 3, 4 de febrero. El Setsubun significa literalmente separación de estaciones, o sea, del invierno y la primavera. Este evento marca el comienzo de la primavera, ahuyentando los malos espíritus del año anterior. Hacia el siglo XIII se volvió una tradición en Japón ahuyentar a los malos espíritus quemando cabezas de sardinas, madera y haciendo ruido con los tambores. Esta costumbre ya no es tan popular, aunque todavía se pueden ver algunas casas en cuyas entradas pone la gente estas cabezas de sardinas quemadas. Actualmente se celebra mediante un ritual muy particular que consiste en arrojar frijoles tostados al piso. Para este ritual, normalmente es el jefe de familia el que arroja estos frijoles, pero a veces también, dependiendo de la familia o de la región en la que se esté, el padre se viste como un oni, que son esta especie de yokai, demonio, ogro del folclore japonés. Normalmente se le representa de color rojo o azul, con un garrote en la mano y con uno o más cuernos que salen de la cabeza. Y son un símbolo del lado oscuro, digamos, los malos espíritus. Y los hijos, los niños, son los que tiran los frijoles. Y se grita Oni wa soto, fuku wa uchi, que quiere decir que se vayan los Oni o estos malos espíritus y que llegue la felicidad o la buena fortuna. Los frijoles simbolizan la purificación del hogar de los malos espíritus y de las desgracias del año anterior. Existe una canción de niños que se llama Mamemaki, que prácticamente habla sobre todo este ritual de que vienen los Oni, o sea, los espíritus malos, y que uno al tirar los frijoles los ahuyenta y todo esto. Para asegurar la buena suerte o la buena fortuna en el nuevo año que empieza, cada miembro de la familia come un frijol por cada año de su vida. Y a veces comen un frijol extra por ese año que acaba de empezar. Y como no es un día festivo, normalmente son los santuarios o los templos los que organizan estos eventos y a veces algunos kinder o jardín de niños, guarderías, incluso algunas primarias realizan también estos eventos. Otra costumbre muy extendida para este día es comer un rollo de sushi que se le llama ehomaki. Normalmente están rellenos de atún, de pepino, de camarón, de muchas cosas, de huevo también, y son unos rollos muy muy gordos. Debes comer este rollo sin hablar y viendo en la dirección de la buena fortuna para ese año. Y cambia dependiendo del año. Este año es sur-sureste. Y bueno, el Setsubun, como decía ya, es un evento que marca el inicio de la primavera. De hecho, algunos negocios, tiendas, incluso las oficinas de correo, digamos, en todos lados ya está este ambiente de primavera, ¿no? Salen productos con sabores de primavera, que si cerezo, que si ciruelo, y todo se ve muy bonito. La verdad que hasta sientes que se va el frío nada más de ver que ya va a llegar pronto la primavera, ¿no? ¿Qué te parece esta celebración? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides de darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima. Bye bye. Mata mite ne. Jikai mo otanoshimi ni.